Muy bien, en este video ahora sí vamos a ver cómo se determina esta capacidad de carga reducida que maneja el reglamento y las normas técnicas complementarias para cimentaciones. Recordando que estamos trabajando con cimentaciones someras, en la cual la profundidad de desplante tiene que ser menor o igual a 2.5 veces su ancho. Algunos autores también lo han cambiado hasta 3 veces, esta relación, pero lo más común es 2.5 veces. Para que todo esto ocurra y se genere este mecanismo de falla que se traslada hasta la superficie del terreno. Ahora, la norma técnica complementaria dice que mínimo por alguno de estos criterios, mínimo 2 de ellos, tenemos que revisar la capacidad de carga reducida. Una es por métodos analíticos, que es el mecanismo de falla con el cual estamos trabajando. Esa es una manera de verlo. Otro es métodos basados en pruebas de campo. También es válido hacer pruebas de campo, nada más que deben de estar debidamente respaldadas con evidencias de que sean válidas para los suelos de la Ciudad de México. Entonces con eso se podría tal vez también evaluar la capacidad de carga reducida. Otra es basándonos en métodos de análisis límite, es decir, eso sucede mucho en suelos que son heterogéneos o agrietados, en los cuales el mecanismo de falla tal vez no se presente completamente, y entonces tengo que revisar si puede haber fallas locales en lugar de una falla en general, ver cuestiones particulares para evaluar esta capacidad de carga. Esto también, este estado de análisis límite, también se basa en cimentaciones que están en taludes, también hay que basarlo. Ahora, cuando la cimentación está en talud, es más importante primero ver la estabilidad propia del talud ante las cargas impuestas por la cimentación y después revisar capacidad de carga. Por eso tiene caso decir que un suelo sí tiene capacidad de carga, pero con las acciones que estamos transmitiéndole al talud, falle. Entonces primero revisar la estabilidad propia del talud ante las acciones y después preocuparnos por la capacidad de carga. Muy bien, otro es modelado numérico. Esto se habla principalmente de elemento finito. Esto se usa en condiciones complejas en las cuales mejor hacemos un modelado del suelo, le asociamos propiedades, nada más que estas propiedades sí deben de ser obtenidas por métodos de laboratorio, por pruebas recabadas en laboratorio, ¿sí? Tener mucho cuidado con los elementos que metemos en nuestro modelado sobre el suelo. Entonces se ha vuelto algo muy característico o muy de moda los elementos finitos. Se ve muy bien los modelos, pero el suelo muchas veces no se comporta como tal, como ese modelado. Entonces requiere una buena experiencia y saber bajo qué condiciones va a estar trabajando nuestro suelo, condiciones drenadas o no drenadas. Entonces tener cuidado con eso. Otro es hacer pruebas de carga en campo. También es válido hacerlo, ¿no? Pero nada más hay que ver qué tan homogéneo es el suelo para poder trasladar el resultado en un punto a todo el terreno y ver cuántas pruebas se van a realizar para evaluar esta capacidad de carga de campo. Otro es métodos basados en la experiencia local. Podemos tomar en cuenta qué es lo más común que se ha manejado en cierto lugar para resolver situaciones de cimentaciones. A veces, por alguna situación de diseño, de características que uno mete en el diseño, salen cosas un poco diferentes a lo común que se ha resuelto en ciertos lugares. Es válido solamente como una referencia basarnos en métodos de la experiencia local, pero nunca tomarlo ya como una base para diseñar. Entonces, mínimo, la norma técnica nos dice que por alguno de estos métodos, mínimo 2, revisemos esta capacidad de carga reducida. Tenemos que garantizar esta desigualdad. Que la sumatoria de cargas, aplicándole un factor de carga entre el área en la cual se está transmitiendo, sea menor que la capacidad de carga reducida. Y hay que tomar en cuenta, ese es el método analítico,
tomar en cuenta este párrafo que nos limita mucho en su empleo. Dice, esto es aplicable solamente a suelos sensiblemente uniformes. Pero, por ejemplo, en las zonas 1 y 2, donde tenemos intercalaciones de materiales cementados, materiales blandos, con materiales de mayor compacidad y demás, indica que debemos de tomar algo muy conservador, que es, aunque el suelo tenga tal vez las dos propiedades, cohesión y fricción, tenemos que englobarlo en decir, este suelo es puramente cohesivo, no, este suelo es puramente friccionante, dependiendo, como dice aquí, del rango de nivel de deformación que se espera. Entonces no permite una combinación de un suelo cohesivo friccionante, como en cualquier ecuación de capacidad de carga. Entonces tenemos que definirlo. Esto es, repito, muy conservador, esta visión. Y aquí están nuestras dos ecuaciones que nos da esta capacidad de carga reducida del suelo, para un suelo cohesivo o para un suelo friccionante. Como podemos observarlas, es el planteamiento igual que el de Terzaghi, la ecuación general de Terzaghi, el elemento que aporta cohesión, el elemento por profundidad de desplante y el elemento por fricción. Observar que se le suma la presión total al nivel de desplante. Ahorita vamos a ver qué quiere decir cada uno de estos términos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando una capacidad de carga neta reducida. Es decir, en un principio no tomamos en cuenta el suelo que se excavó. Después se lo agregamos como parte de la capacidad de carga. Obviamente, si yo hago una excavación, quitamos ese suelo a una cierta profundidad, obviamente el suelo a ese nivel era capaz de soportar el propio suelo. Entonces, por eso le sumamos la presión total. Entonces, vamos a trabajar con estas dos ecuaciones. Vamos a ir definiendo cada uno de los elementos. Por ejemplo, en la ecuación del lado derecho está el peso volumétrico del suelo, que debe ser el que esté abajo del nivel de desplante. Cu es la cohesión aparente del suelo, que la determinamos en una serie triaxial no consolidado, no drenado. Por eso tiene la C y la U. ¿Sí? Por ahí una vez escuché que decían que Cu es una cohesión última. No existe ninguna cohesión última. Es la cohesión en condición no drenada, no consolidada, no drenada. B es el ancho de la cimentación o el menor lado de la cimentación. En algunos se ha manejado también como el diámetro, ¿no? También. PB es la presión vertical total a la profundidad de desplante. Y PB testada es la presión vertical efectiva a la misma profundidad. Aquí le dicen presión vertical. En realidad no debía ser la palabra presión. Es un esfuerzo efectivo. ¿Sí? Presión es exterior, esfuerzo es interior. Y esto es un esfuerzo efectivo. Entonces el esfuerzo efectivo al nivel de desplante de la cimentación. Ahora vienen estos parámetros que el reglamento les llama coeficientes de capacidad de carga, NC, NQ y N gamma. En realidad siempre lo hemos conocido como factores de capacidad de carga. En NC veo que aparece ese valor 5.14, quiere decir que estoy usando la teoría de Meyerhof, ¿sí? En función de la cuña de falla. Ese 5.14, si recordamos, quiere decir o sale de pi más 2. Ese es el 5.14. Si hubiera aparecido 5.70, entonces es la teoría de Terzaghi y estaríamos hablando de un valor de 1.5 veces pi más 1. De ahí sale el 5.70. Vemos que toma en cuenta la profundidad de desplante, el ancho y el largo de la cimentación y le mete ahí esos factores. Pero nos limita y dice que es para df entre b menor a 2 y b entre l igual a 1. Sin embargo, es muy particular esto, porque también nos dice que si df sobre b no cumple con esto de menor a 2, o b entre l no cumple con menor a 1, ¿cuánto van a valer? Va a valer 2 y va a valer 1. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, pues vamos a decir que queda
pues queda igual, ¿no? No hay ninguna modificación. NQ, E elevado a pi tangente de phi por la tangente cuadrada de 45 más phi medios. O sea, la teoría de Meyerhof es la que estamos empleando. Pero nos pone esta condición. Obviamente phi es el ángulo de fricción interna del material, pero NQ lo vamos a multiplicar por 1 más B entre L de tangente de phi si la segmentación fuera rectangular, o por 1 más la tangente de phi si la segmentación fuera circular o cuadrada. ¿Qué pasará si la segmentación fuera corrida? Pues entonces este factor es unitario. ¿Cuándo consideramos que una segmentación es corrida? Cuando el largo es mayor o igual a 5 veces el ancho. Entonces ya tenemos nuestro llamado para aquí coeficiente de capacidad de carga, NQ. ¿Qué pasa con N gamma? Aquí hay un detalle. En NC introducimos el 5.14 de la teoría de Meyerhof. En NQ estamos usando nuevamente la teoría de Meyerhof. Pero aquí en N gamma, aquí en el reglamento, no lo cambia. Y nos pone que N gamma es 2 por NQ más 1 tangente de phi. Esta es la teoría de Bessick. No es nada recomendable, no es recomendable andar mezclando teorías. O sea, agarro un coeficiente de otro autor agarro y con eso formulo mi capacidad de carga. No se debe de combinar, ¿entendido? No se debe de combinar, tiene que ser cada teoría. Sin embargo, bueno, así lo maneja la norma técnica y utiliza la ecuación de Bessick. Y también le pone sus condicionantes. Esa N gamma la vamos a multiplicar por 1 menos 0.4 de B entre L, si la segmentación fuera rectangular, o por 0.6, si fuera cuadrada o circular. Y unitario, si fuera corrida. Muy bien. Pues ya tenemos NC, NQ, N gamma. Ya tenemos la cohesión. Ya tenemos las presiones. El factor de resistencia ya se había platicado en el anterior video. La parte A. ¿Cuánto vale? Entonces ya tendría mi capacidad de carga reducida. Ahora lo que sigue es tomar en cuenta algunos factores que hay que tomar en cuenta para la capacidad de carga. Uno de ellos es la posición del nivel de aguas freáticas. Tenemos que ver la capacidad de carga reducida en la condición más desfavorable que se pudiera llegar a presentar. Aquí en mi canal tengo un video en el cual se habla de la influencia del nivel de aguas freáticas, diferentes posiciones y qué hay que hacer. Y una de ellas muy particular es cuando el nivel de aguas freáticas está a cierta profundidad con respecto a la base y hago una modificación en el peso volumétrico que voy a usar en la ecuación, en la segunda ecuación. Y me dice, en el caso de que el ancho B de la cimentación sea mayor que la profundidad Z del nivel freático bajo el nivel de desplante, el peso volumétrico que voy a manejar va a ser el dado por esa ecuación. Vean que involucra diferentes pesos volumétricos. El peso volumétrico sumergido y el peso volumétrico del suelo que está arriba del nivel de aguas freáticas. Y sin embargo hace una aclaración. El peso volumétrico sumergido que voy a emplear es el que está a las profundidades entre Z y B entre 2, tangente de 45 más phi medios. ¿De dónde sale esta condición? Pues la podemos sacar en esta figura la podemos ver a qué se refiere. Vean ahí que tenemos el suelo a una profundidad Z, el nivel de aguas freáticas. Z es menor que B, o B mayor que Z, como gusten verlo. Entonces, ¿qué pasa con el suelo que está abajo del nivel de aguas freáticas? Ese suelo saturado. ¿Hasta dónde voy a evaluar su influencia? Primero, el ancho B lo puedo dividir, si estoy al centro de la cimentación, en B sobre 2. La cuña de falla que se genera, teoría de Meyerhof, está a un ángulo de tangente de 45 más phi medios.
es el ángulo en cual se genera esa cuña. Por lo tanto, si tengo un cateto, el cateto adyacente, y tengo el ángulo, y necesito el cateto opuesto, entonces ¿cuánto vale el cateto opuesto? B sobre 2 tangente de 45 más phi medios. Entonces de esa manera es como yo puedo saber hasta qué profundidad se genera la influencia de ese peso volumétrico. De ahí sale esa relación. Ahora, ¿qué pasa si la carga estuviera inclinada? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los factores NC y NQ? Los vamos a multiplicar por 1 menos la tangente de delta, y eso elevado al cuadrado, donde delta es la inclinación de la resultante con respecto a la vertical. Y delta se determina para la condición más desfavorable. Aquí vemos la figura. Esto Meyerhof lo establece claramente en cargas inclinadas. Esto también con Hansen, que es otro autor de capacidad de carga, también lo toma en cuenta. Nada más que él no nos habla directamente de una carga inclinada a un ángulo delta. Nos habla de una combinación de carga vertical y carga horizontal. Pero si la carga fuera completamente vertical, bueno, pues no reviso la horizontal valdría 0. Ahora, esto es válido hasta un ángulo. Dicen algunos autores que hasta 45 grados. Yo me voy con la idea de menor a 45 grados. Sin embargo, ¿qué pasa si fuera mayor delta de 45 grados? Entonces ya el problema ya no es en sí capacidad de carga. El problema ya se vuelve más en una cuestión de deslizamiento de la cimentación. Entonces revisamos mejor deslizamiento. Tal vez empecemos a trabajar con, no sé, el empuje pasivo o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, esto es válido a un ángulo delta menor a 45. Aunque la norma dice menor o igual, yo me iría menor a 45 grados. Excentricidades también aquí en mi canal. Hay un video que toma en cuenta de dónde sale esa área efectiva que se reduce, que es B menos 2 veces la excentricidad. Lo puedo analizar en una dirección o en dos direcciones. A esto se refiere esta parte, ¿sí? Si tengo excentricidad en un solo lado, pues nada más sería el lado que esté actuando, B o L, menos 2 veces la excentricidad de ese lado. Si tengo dos excentricidades, pues la aplico a cada una de ellas y sale una área A', que es lo que conocemos como área efectiva. La carga entre el área efectiva me da el esfuerzo que se está transmitiendo, ¿sí? Esa es una manera de hacerlo. Recordar que también en estructuras manejamos los términos de esfuerzo máximo y esfuerzo mínimo. Pero aquí, como comparamos dos esfuerzos nada más, el que transmite la cimentación y la capacidad de carga, entonces es mejor manejar un solo esfuerzo. ¿Con qué? Aplicando el área efectiva. Hay un inciso aquí, el 342.310, se dice que la excentricidad se ubica en el tercio medio de la zapata, que no se salga del tercio medio. Esto nada más es para que no haya las llamadas tensiones en la cimentación, que estrictamente hablando en sí no le hacen nada a la cimentación. O sea, no la van a romper o cosas o se va a voltear. No es por ahí. Nada más es que siga siendo efectiva, ¿no? Como que mientras más se va alejando la excentricidad del centroide de la cimentación, se pierde efectividad. Se concentran más los esfuerzos en un solo lado y del otro lado el esfuerzo tiende a cero. Entonces esa es la idea de que no se nos salga del tercio medio. Esto lo podemos quitar, por ejemplo, en zapatas. Si le metemos contratraves, las contratraves absorben los momentos y entonces trabajamos a pura carga axial, ¿no? Entonces, esto ya es de cuestión de estructuras. Por eso es importante que el ingeniero en geotecnia también sepa estructuras, ¿no? Y aquí habla sobre lastres. A veces se ponen lastres para tratar de jalar las excentricidades. Hay que ponerle un factor de carga unitario en este caso. Repito, aquí no me quise ir tan a fondo en el tema. Tengo un video aquí en el canal. Si requieren más conocer lo de las excentricidades, ahí lo pueden ver. Ahora, hay excentricidad
por combinación de carga axial y momento, o sea, es una excentricidad por flexión, pero también hay excentricidad física, es decir, que el centro del centroide, donde está actuando las cargas, o por ejemplo en un dado de cimentación, no coincide con el centroide de la cimentación. Esto ocurre, por ejemplo, mucho en las zapatas de colindancia. Entonces, a eso se refiere. Este es un caso muy particular y tiene 3 variantes. ¿Qué pasa si la cimentación está en un estrato duro, pero abajo está un estrato blando a una profundidad H? Entonces se distribuyen los esfuerzos a un cierto ángulo y entonces se genera un ancho que aquí, bueno, conservé el dibujo de la norma que dice B', pero en realidad es B asterisco. En las ecuaciones que vamos a ver le llama B asterisco. Y hay diferentes posibilidades, vamos a llamarle así, ¿no? Posibilidades. Una es que la profundidad a partir del desplante en el cual está el estrato blando es mayor a 3.5 veces el ancho de la cimentación, no pasa nada, el estrato blando no queda dentro de la cuña de falla que se genera abajo, todo el mecanismo de falla, si recuerdan, la cuña, las zonas de desplazamientos radiales, la zona de resistencia pasiva, o sea, todo eso se queda en el estrato duro. Por lo tanto, no hacemos nada, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si esa profundidad es menor a 3.5 veces B, pero mayor o igual a 1.5 veces B? ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que verificar la capacidad de carga de la cimentación, pero con las propiedades del estrato blando. O sea, las propiedades de peso volumétrico, cohesión, fricción. En este caso, si es un estrato blando, estamos hablando posiblemente de la pura cohesión. Pero el ancho B lo voy a modificar. Se vuelve un ancho B asterisco y es igual a B más H. O sea, en un área mayor, es como si fuera una distribución. Y verifico qué pasa con esa capacidad. Tal vez gobierne el diseño. Ahora, ¿qué pasa si H es menor a 1.5 veces B? Se vuelve más cercano, queda una costra muy pequeña de estrato duro. Entonces ahora sí, tengo que ver la capacidad de carga con el estrato blando, con ese vamos a trabajar. Pero ese B asterisco va a ser igual a B por 1 más 2 tercios de H entre B. H entre B es el único que se eleva al cuadrado. Entonces, aquí sí, gobierna, ahora sí el estrato blando, la capacidad de carga, pero hacemos ese ajuste en el ancho B. Ahora, hay un caso muy particular. Tenemos un estrato blando, pero está intercalado entre 2 estratos duros. Y tenemos que ver la posibilidad de que haya extrusión. Eso es como, es burda la semejanza, pero es como si hay unos helados que vienen entre 2 galletas, ¿no? Entonces, si comprimimos esto, el helado pues se va a salir lateralmente, hay una extrusión. Entonces, para no tener ese problema, más que no para no tenerlo, sino verificar que no vaya a ocurrir la extrusión, la capacidad de carga reducida se forma con esta ecuación, donde vean que entra como resistencia exclusivamente la resistencia del estrato blando. Y de esa manera tomamos en cuenta. En la siguiente figura podemos verlo más claramente a qué se refiere. Esto es a lo que se refiere. Ahí está el espesor del estrato duro, H minúscula, H mayúscula, el espesor del estrato blando. Ese espesor debe ser menor a 1.5 veces B. Y luego abajo sigue un estrato duro. Y le aplicamos su factor de resistencia. Entonces ya no entra la ecuación, esa que tenemos en la parte superior izquierda, para determinar la capacidad de carga reducida. No, ahora me voy con esta forma para ver si no tenemos problema de extrusión. Y esa es la manera de determinar la capacidad de carga reducida que maneja las normas técnicas complementarias para cimentaciones, versión 2023, que es la que va a estar rigiendo mientras no se haga otra modificación. Y
es importante verificarlo en todas las obras. Estoy hablando, es un reglamento para la Ciudad de México. Y claro, eso no es limitativo, ni tampoco restrictivo. Se puede calcular la capacidad de carga con cualquier otra teoría válida que sea demostrable su aplicación. Y recordar que no solamente hay que verificarlo con esto, sino con alguno de los otros métodos mencionados anteriormente.